Bueno, ahí vamos probando de nuevo, a ver qué pasa. A ver si tenemos este regalo que me encanta, este vivo. A ver si podemos... Ahí Carla manda solicitud. Bueno, qué estará sucediendo? A ver si hubiera alguien por ahí tecnológico que nos pueda Ahora decir sí. que... ¡Ah! Buenísimo, Carla. Hola, ¿qué Bueno, tal? Buenas, yo no te buenas noches. veo, no te ¿No? veo, pero no, pero pasa, suele suceder. Contame si vos me ves a mí. Sí, yo te veo Ah, perfecto. Sí, sí, nos veo las dos. perfecto, porque también pasa a veces que no, ya me ha pasado en otros vivos que no veo a la otra persona. Ay, Este, qué pena. sí, nada, podemos volver a salir y volver a entrar, pero Como quieras, no tengo problema. No sé se ven las si hay gente dos, o... dice, bueno, ahí yo soy la única que no ve, que no te veo, así que está buenísimo. Te imagino, Carla. Bueno, no sé, por parte tengo la cámara prendida, todo. ¿Querés que Está. salga y vuelva a entrar No, o no, decís que tranqui, no vale la tranqui, pena? tranqui. Yo Sí. me adapto, me adapto, me adapto. Bueno, Bueno, Carla, te quiero dar la bienvenida. Yo estaba compartiendo que, bueno, que estábamos, que vamos a hablar, esto de que la Ayurveda es mucho más amplia, que está de repente vinculada mucho a lo que es nuestro ambiente cuerpo, a lo nutricional a la alimentación y demás. Y bueno, estaba compartiendo que en realidad es una filosofía mucho más amplia que eso, y que por eso, bueno, la propuesta de hablar desde las personalidades, ¿no? De cómo nos construimos desde la mirada ayurvédica, que me resultó súper interesante. Así que te doy la bienvenida y ya te abro el canal ahí para que nos compartas una breve introducción de repente de lo que es la ayurveda y bueno, y después ya con las personalidades. dale, buenísimo. Sí, sí, porque de hecho hay que empezar por ahí, por la comprensión de lo básico. Ayurveda es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, por tanto, abarca aspectos muy profundos y como que es muy habitual que la gente cuando le hablas de Ayurveda diga, ah, eso es de alimentación, ¿no? Porque realmente la gente lo asocia mucho y es lo que más ha llegado a Occidente. Pero en realidad es una ciencia, como vos bien decías cuando arrancaste el live, es la ciencia que estudia y que comprende la vida. Entonces es una comprensión que como esta disciplina oriental trae, realmente es una comprensión mucho más profunda que una vida material, ¿no? Sino que tiene un componente espiritual por detrás. Fíjate que los que construyen las bases de Ayurveda se remiten a por lo menos 4.000, 5.000 años de antigüedad, que es cuando están los primeros textos que ya revelan que habían grandes meditadores, que eran los reyes. Los reyes lo que hacían era canalizar información y de esa manera ellos empezaron a encontrar formas de poder sanar y un concepto de sanación que va mucho más allá de la sanación de este cuerpo de materia en esta vida humana, sino que ya tiene un componente espiritual donde lo que se busca es un crecimiento y un desarrollo del ser como espíritu. De hecho, esa es la primera causa de la enfermedad para la Ayurveda, es olvidar nuestra naturaleza como seres espirituales. Entonces, ahí es donde empieza todo y por eso incluso a la hora de hablar de la parte de la psicología ayurvédica, lo primero y lo que lo hace único y diferencial a este abordaje ayurvédico del aspecto de la psicología es que en realidad lo primero que hay que comprender, en el caso de tener un paciente, es que es una encarnación única, tanto de cuerpo como de mente, como de espíritu. Y a partir de ahí sobreviene una comprensión y un acompañamiento desde un lugar de empatía, desde un lugar de poder entender a partir de esa conformación que tiene un componente kármico, ¿sí? Cómo estamos en este momento de nuestra vida. Entonces es un espejo de nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Es como un reflejo interno de dónde estamos, para desde ese lugar poder construir hacia una apertura y una mayor conciencia. Eso es lo que busca Ayurveda a través de distintas formas, ¿no? Son distintas las herramientas. Entonces, cuando vamos al comienzo de esta forma de entender el mundo, necesitamos
indispensable es comprender que lo primero que sobreviene para entender la realidad es que el mundo, como lo conocemos, está conformado para Ayurveda por 5 elementos. Esos elementos son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, siendo el éter el que contiene y nuclea a todos los demás elementos, ¿sí? Entonces, esos elementos se expresan a través de distintas cualidades en la naturaleza. Y eso se puede ver tanto a nivel del cuerpo físico como a nivel de la mente. Esas cualidades van a estar imprimiendo en los individuos formas de comportarse, temperamentos, personalidades, ¿sí? Cómo estén conjugados esos elementos es lo que nos va a hacer también únicos. Por eso, aunque haya de repente un patrón de ansiedad o un patrón de depresión o un ataque de ira, bueno, igual todo eso va a tener componentes que van a ser particulares de la persona. Y ahí es donde, para Ayurveda, sirve mucho comprender cómo se conjugan los elementos. Entonces, una vez que nosotros pensamos, decime. No, que me venía esto de, claro, que en un momento, ¿no? Es como en la vida, cuando nacemos y vamos creciendo, como en algún momento me viene como esto de que de repente empieza el desequilibrio, ¿no? En alguno de los elementos, o esto de por qué la diferencia de personalidades, digamos. Si es así. Es bien, me- es bien interesante, es bien complejo, porque en realidad está bien, tu pregunta está muy buena, porque nos remite primero a que cuando nosotros somos concebidos es cuando se configura de una manera única lo que para un occidente le llamamos nuestra genética, y desde Ayurveda es la constitución o prakruti, ¿sí? Entonces, ese momento de la concepción es cuando los elementos se conjugan de una manera única. A partir de ese momento pueden irse dando los desbalances que generen una u otra forma de llevar adelante después nuestra vida. De todos modos, por detrás de eso no está solo si estuvimos en un vientre bien cobijados, con tranquilidad, o enfrentados a traumas y estrés y nerviosismo, sino que también hay un componente kármico espiritual, donde nosotros no es casual en qué vientre venimos a ser engendrados, porque eso tiene que ver con nuestra historia, porque desde esta mirada somos mucho más que este cuerpo y esta existencia humana. Entonces, también todos esos componentes kármicos y espirituales van a traernos a una forma de vida particular, donde se van a expresar esto que vos decís, ¿no? Esos desbalances o esas formas de personalidad. Qué interesante. De todos modos, no necesariamente, No, perdón, ya te digo esto, sí. no necesariamente es desde el desbalance, ¿no? La personalidad puede estar desde un lugar de balance, pero son como las características propias. Más allá que sabemos que después, justamente porque percibimos a través de nuestros sentidos la forma en la que percibimos el mundo alrededor, es que se van conjugando en patrones y en complejidades mayores. Claro. No, que me venía esto de qué alivio, ¿no? Esta información, porque es como esto de todo, siempre los padres y que no sé qué, y que, ¿no? Es como, a veces estamos mucho sobre eso, sobre, bueno, sí, investigando el momento de la concepción sabemos mucha información, también que está buenísima para poder trabajarla ¿no? Y poder, como esas memorias se pueden trabajar, y bueno, y sanar, y también, esto de que la forma en la que nosotros nacemos o en la concepción y esos 9 meses antes, en que estaban nuestros padres y toda esta información, ¿no? Pero esto que traes desde la mirada ayurvédica es como, no sé, a mí me da como una sensación de alivio, ¿no? Esto de pensar, bueno, pero hay otro montón de cosas que también están obrando, ¿no? En mi vida, digamos. Sí, sí, es un proceso de evolución, entonces incluso, o sea, a mí algo que me resulta como también muy liberador y muy de autorresponsabilidad es esto de dejar de estar poniendo la culpa en, bueno, porque tuve una infancia así o porque tuve una experiencia de vida así, sino también en el fondo reconocer que este es el lugar desde donde yo logro experimentar mi vida y tiene que ver con una historia que va mucho más allá de esta vida humana. Entonces eso nos pone en un lugar que nos hace responsables por un lado, ¿no? Que también eso está bueno, y también nos hace entregarnos a la divinidad, o sea, yo le llamo así porque en definitiva es como saber que pertenecemos a algo mucho mayor,
¿no? Y que no pasa todo por querer resolverlo desde mi propia existencia mundana en este momento Sí. y en esta vida. Ujú. Es un camino evolutivo y bueno, y se llega hasta donde se llega. Y, y así serán los ciclos, ¿no? Y ahí es donde, si querés, puedo adentrarme un poco en esto de que una vez que miramos esto de los 5 elementos, esos 5 elementos que se conjugan en combinaciones particulares, que van a dar esas cualidades que se expresan tanto en el cuerpo físico como también en las emociones y por ende también a nivel mental y la personalidad, estos elementos se van a estar conjugando en lo que son fuerzas fisiológicas, que para Ayurveda son los conocidos doyas, ¿no? Que hay gente que ha escuchado hablar de los doyas. Bueno, acá a mí me gustaría hacer una salvedad que es re importante porque la gente trata, porque somos muy occidentales y todo lo tipificamos y tratamos de encajarnos en un lugar, y es que estos 3 doyas, que son Vata, Pitta y Kapha, está bien verlos como esos 3 doyas, pero no como que uno tiene que estar representándonos en forma particular. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos los 5 elementos en nuestra constitución, porque si no, no podríamos existir. Los 5 elementos están, van a estar en porcentajes, en proporciones diferentes, pero todos los vamos a tener. Y por ende también están los 3 doyas, ¿sí? Después, cómo se conjugan esa cantidad de cada uno va a estar determinando todo lo que tiene que ver con nuestra constitución, ¿sí? Y una vez que pensamos así, nos permite como encontrar una mirada más flexible, donde los doyas tienen una danza, no es que uno se va a encajar en un lugar y de ese lugar no. No, hay gente que a veces dice, no, porque yo soy pita, porque esto, porque me enojo con facilidad, o porque, bueno, no sé, soy muy líder, por poner ejemplos, ¿no? Y, y en realidad, sí, seguramente puede que esté eso ahí, pero no sabemos, así como desde un lugar tan, tan liviano, tan así, ¿qué más hay? Claro. ¿No? Porque hay que ver cómo se conjuga ese pita con el bata y con el kapha también, ¿no? Entonces, ahí cuando empezamos a hablar de los doyas, me gustaría como compartirles esto para los que no saben, de que, por ejemplo, cuando hablamos de kapha, estamos hablando de tierra y agua. Los elementos que constituyen a ese doya, a esa fuerza fisiológica que opera en nuestro mundo, tanto a nivel físico como a nivel mental, están constituidos de tierra y de agua. ¿Qué significa esto? Es lo que construye los tejidos, es lo que hace que circule el líquido, todos los líquidos, todo el plasma, es la grasa, es todo lo que genera y produce, es lo constructivo. ¿Con qué se asocia? Con la primera etapa de la vida, con la etapa de desde el nacimiento y la niñez, ¿sí? Porque es ese momento en el que todo está puesto como para crecer, para desarrollarse, para fructificar, para aumentar. Luego, en el caso de las mujeres es el momento de la menarca, se asocia con el momento en el que comienza la capacidad reproductiva, ¿sí? Es ese momento en el que ya estamos en este mundo disponibles para producir desde lo laboral, producir desde la gestación, ¿sí? Es ese momento activo de la vida, ¿sí? Que ese es el momento pita, que está constituido por fuego y un pequeño contenedor de agua. Ahí ya estamos hablando de 3 de los elementos de los 5 que estábamos viendo, ¿sí? Para luego, la última etapa de la vida, que digamos que en el caso de la mujer se asocia con la menopausia, en el caso del hombre se dice que es el momento que se jubila, es como el momento en el que se pita ese fuego, que es esa capacidad transformativa, se nece, y ahí da lugar a la última etapa, que ya no es la de transformación ni la productiva, sino que es la etapa donde viene todo el proceso de descomposición, sequedad, reducción, ¿no? Es como la muerte que se va dando de forma paulatina, y eso se condice con la etapa donde los elementos que predominan son el aire y el éter, que están constituyendo la expresión del doya vata, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una ciclicidad a lo largo de la vida. Entonces, por un lado es lo que nosotros traemos constitutivamente, pero también es el momento de la vida en el que estamos. Por eso es muy fácil asociar a los niños con esa etapa de los mocos, ¿no? Y que es como que, bueno, eso viene muy de ahí, porque es esto, es como la sobreproducción de mucosidad, de tejidos, está asociada con esa etapa de la vida.
por ejemplo. Qué interesante. Entonces, no, si esa rueda la movemos a lo largo de la vida, podemos ver cómo es un proceso de construcción o crecimiento, preservación o transformación y, en esencia, destrucción para darle lugar de nuevo a ese ciclo nuevamente. Qué bueno. No, ahora mientras vos hablabas, me llegaba esto, ¿no? Esto de poder nosotros vernos como seres integrales y ver que somos un todo, ¿no? Porque es como, hoy me decía una amiga, ay, yo soy Pita, esto que vos traías, ¿no? Me decía, yo soy Pita, ¿viste? Como que nos quedamos enseguida en eso, ¿no? Y esto que vos traes ahora es mucho más integrador, podernos ver en ese proceso, digamos. Sí, 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 es a lo largo de la vida que se va experimentando, pero también es como te digo, que a veces hay muchos quiz o test que se hacen por ahí, o Ujú. bueno, o hay distintas formas de abordarlo, la realidad es esa, o sea, hay muchas formas de abordar Ayurveda también, ¿no? Entonces va a depender cómo uno lo estudie, cómo lo aprenda, cómo lo interprete y cómo lo pone en uso también. Entonces, a mí me gusta mucho esta mirada donde los tres están continuamente interactuando porque también a la hora de observar la enfermedad y el desbalance es fundamental poder tener esta mirada, porque muchas veces uno se enfoca en, por ejemplo, algo bien típico es, tengo estreñimiento, entonces abordo eso, que básicamente lo que hay que hacer es trabajar sobre el tema de la humedad, por ejemplo, y del calor, pero si yo, además de ese estreñimiento, porque es un componente bien de bata, no consideré que como en mi constitución o también en el desbalance, algunos de los otros elementos también están fuera de balance, voy a empezar a armar un matete y a desbalancear todo mucho más. Entonces, nunca nos podemos enfocar en un solo lugar, hay que mirar el todo. Y este ejercicio, que a mí me gusta mucho porque lo traigo también de otro abordaje, que es la fenomenología, que yo la uso desde la mirada de las ciencias naturales, es esta capacidad de poder hacer zoom permanentemente, ir al detalle y después tomar perspectiva y mirar el todo, y volver al detalle y tomar perspectiva, ¿no? Ese movimiento, ese zoom, esa respiración que entra y que sale, nos permite percibir la realidad desde un lugar mucho más integrado. Ujú. Sí, Y acá es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de la preservación de la vida y de la armonía, porque esto es lo que se busca, ¿no? claro, Ayurveda lo que esto de... busca es... No, no, decir que no te quiero Te interrumpir. perdí. Ah, no, 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 lo que se busca es eso, es a partir de rutinas, a partir de hábitos, a partir en definitiva de conocer nuestra propia naturaleza y de qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos saca de ese lugar y nos puede mover al desbalance. Bueno, desde ese lugar, una vez que nos comprendemos y nos entendemos desde esta mirada, es mucho más fácil hacer buenas elecciones, ¿sí? La palabra Ujú. dosha significa daño o causa de error, digamos, ¿no? Entonces es curioso porque en realidad no significa tampoco que estamos desde el desbalance, sino que, o sea, cuando nos lleva al desbalance, ¿sí? Es el doya, nos puede llevar al desbalance, pero también nos preserva y nos sostiene en el lugar de salud. Por eso nuestras elecciones van a ser fundamentales. Cuando nosotros comprendemos los elementos afuera de la naturaleza y los comprendemos dentro de nosotros, tomar las elecciones es mucho más fácil. Claro. No, y esto de que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Es como eso Sin también, lugar ¿no? a dudas. Preservar, claro, que es mucho más, ¿no? La salud es como, ay, no tengo nada, no siento nada, entonces estoy sano y no. A veces necesitamos seguir ajustando, este, ¿no? Para estar realmente a nivel interno, ¿no? Que no es solamente lo que veo, sino también cómo estoy adentro, ¿no? Cada órgano, los tejidos y bueno, todo lo que somos. Y la enfermedad, aparte, antes de materializarse a un nivel físico, primero pasó por etapas más sutiles. Entonces, mucho antes de que el cuerpo físico se haga cargo, la mente pasó por un proceso donde también hubo un desequilibrio de esos doyas, donde alguno de los doyas empezó a expresar y los elementos se empezaron a mover antes a nivel sutil que a nivel burdo, ¿no?
Normalmente esa es la línea, ¿no? Empieza desde lo más sutil a lo más burdo. Después pueden haber otro tipo de caminos, como, bueno, muy malos hábitos, que a veces uno fuerza tanto al cuerpo que la enfermedad sobreviene desde lo físico. Pero lo habitual es que sobreviene primero a nivel mental. Entonces, qué interesante y qué importante poder estar desde una autoconciencia para ver eso antes de que se materialice, ¿no? Creo que es un poco lo que todos buscamos en un proceso terapéutico, es ir encontrando esas herramientas. Claro que esto de que el alimento, yo trabajo mucho con macrobiótica y es como, bueno, siempre ha sido eso, el alimento como un medio, no es el fin, ¿no? Es como un medio para, bueno, que las emociones se empiecen a estabilizar, que nos podamos regular esto de estar, bueno, si yo tengo los intestinos limpios, y bueno, y sí, si funcionan mejor, todo mi cuerpo funciona mejor, ¿no? Como la sangre ¿no? Ese todo que somos, cómo aporta a toda esta parte emocional. Claramente, sí. Bueno, Ayurveda lo que plantea es, se trabaja a partir de lo que se llama la terapia de los 5 sentidos. Entonces, y uno de esos sentidos es el gusto. Entonces, sí, se comienza por la parte de la alimentación, justamente porque, ¿qué pasa? Para Ayurveda a nivel físico, la enfermedad comienza por el sistema digestivo. Curiosamente, es el primer punto desde donde se trabaja. Ahora, es eso, es la puerta de arranque, es el lugar de inicio. Después de eso, se tiene que seguir abordando los otros sentidos, ¿no? Ahí tenemos el tema por ejemplo, el sonido, no es solamente lo que escuchamos, que condiciona mucho, es lo que nos decimos a nosotros mismos. El autodiscurso, por ejemplo, puede ser sanador o nos puede enfermar. Lo que observamos, ¿no? Y ahí es bien interesante porque también cuando nosotros tenemos mucho fuego en nuestra forma de mirar el mundo, ¿sí? Porque el fuego está en la vista como lo que nos lleva a transformar y a discernir. Es esa luz transformadora que digiere, Ujú. transforma y genera un discernimiento pleno. Cuando ese fuego, que es el que discierne, está fuera de control, ya sea porque está muy bajito o porque está exacerbado, ahí nosotros vamos a tener distintas formas de observar el mundo, que está desde la credulidad, donde todo lo que me digan me lo creo porque está muy, muy apagado ese fuego, o un fuego exacerbado que me lleva también a quemar todo y a creer que mi verdad es la absoluta y no poder ver un poco más allá, ¿no? Y es como, también, ahí es como hay un desbalance. Entonces, a través de los 5 sentidos, ¿no? Estamos permanentemente en un proceso de vínculo con el afuera. Es el afuera y el adentro interactuando. Y eso puede tener puede ser una herramienta sanadora como puede ser algo que nos enferme. Entonces, la importancia del buen uso de esos 5 sentidos para Ayurveda es el proceso terapéutico, es fundamental y es desde donde se basa. Comenzando por la alimentación, después se siguen por otro tipo de terapias, donde están terapias que son muy vastas, te juro no nos daría el tiempo para compartírtela, es increíble, hay mucho y no se conoce, pero van desde terapias de oleación, donde se hacen como aceites en el cuerpo. El aceite trae mucha nutrición y le trae tierra y agua al cuerpo, entonces cuando hay patrones de ansiedad, de nerviosismo, mentes muy agitadas, el aceite calma, relaja. Hay una técnica que se llama el Shirodhara, que es un chorrito fino de aceite en la zona del tercer ojo, y ese aceite se va desparramando, la persona está acostada en una camilla, y ese aceite va desparramando y no te puedo explicar la sensación tan placentera que puede llegar a generar cuando hay una exacerbación del elemento aire y elemento éter en la persona, que hoy por hoy es lo que abunda porque Un vivimos montón. en un ritmo muy acelerado. Entonces, bueno, hay técnicas de oleación, hay técnicas de meditación, claramente, que va desde todo, de meditaciones con mantras, está también el yoga nidra, que es una técnica que se usa mucho en Ayurveda también. No nos olvidemos que tanto Ayurveda se complementa, es como una tríada entre lo que es el yoga y lo que se llama la astrología védica, que es una astrología, Ujú. la Yotish, que es una astrología que es bien distinta de la occidental. Y ellas tres juntas, de alguna manera, son el acompañamiento perfecto para un proceso de sanación
o de encuentro de la conciencia plena del ser humano en esta vida, ¿no? Y bueno, y después hay otras terapias más. La aromaterapia es una herramienta fundamental porque trabaja con generando emisiones a nivel del cerebro instantáneas, entonces uno puede trabajar muchísimo a través de las cualidades de los aceites esenciales, porque todos los aceites esenciales, si bien tienen como un componente importante de éter, después hay algunos que son más maderables, otros que son más frescos y fríos, bueno, ¿no? O sea, más dulces. Cada uno tiene sus cualidades. Combinarlos adecuadamente según lo que la persona necesita también nos permite un proceso de sanación. Y así podría seguir, pero son muchas, Belleza. muchas terapias distintas que están asociadas a los 5 sentidos, ¿sí? Entonces desde ese lugar se trabaja y bueno, después están procesos depurativos, procesos Ujú. de nutrición, porque no todo el mundo necesita fuertemente la purificación, a veces es nutrición, se necesita realmente llevar esos tejidos a un lugar de más hidratación, de más cobijo, de más contención. Bueno, es larga la lista de opciones, pero está bueno saber que existen. Mira, acá Jime dice, cuando me enfrenté al dato que era Bata Kapha, lo primero fue pensar que sería siempre una eterna desequilibrada. Pero con el tiempo y trabajo entendí que el punto es integrar los polos. Nos compartía por ahí Jime. Qué interesante. Sí, Bata Kappa es muy desafiante, porque sí, hay puntos en los que son muy polares, pero hay puntos en los que también se encuentran mucho. Este, es, qué bueno Claro, ese comentario. yo creo, gracias Jime por ahí, yo creo que, que toda esta información tiene que ver, porque por momentos también a mí me ha pasado que he recibido consultantes, por ejemplo, que es tipo, ay no, pero qué cantidad, yo, todas estas prácticas que vos me estás, viste, como qué montón. Entonces hay gente con la que solo le puedo modificar alguna cosa, no puedo, ¿no? Pero lo que yo siento con esto es como toda esta práctica lleva a un autoconocimiento de nuestro funcionamiento y después es muy, como muy, no sé si fácil, pero sí fluido. Después comienza a ser como algo fluido. Yo hago el movimiento del cambio que necesito para irme conociendo, para saber que tengo una amiga que anda por ahí también, que ella está practicando Ayurveda y se ha sentido mucho mejor desde que comenzó a comer calentito, se empezó a humectar la piel con aceite y no sé qué, es como que me dice, yo me encontré, me siento, o Mm, sea, claro, se siente mucho más equilibrada, digamos. Ella se y sí, alimentaba porque bien, pero claro, ¿qué es alimentarse bien si yo no conozco mi naturaleza, digamos? tal cual, tiene que ver con eso, absolutamente, porque mucha gente cree que hace una vida óptima y adecuada, pero es lo óptimo y adecuado para lo que vos estás necesitando. Cuando uno trae los elementos que están faltando, eso el organismo lo va a tomar lo va a abrazar, porque bueno, es eso, es traer el equilibrio, ¿verdad? Entonces, sí, sin duda. Lo que tiene aparte Ayurveda, que a mí me gusta mucho, es esto de que no son procesos rápidos y como llenando a la persona de rutinas, y por lo menos no es como Claro. yo trabajo, ¿no? O sea, cuando yo trabajo en consultorio, lo que voy haciendo es un proceso muy paulatino, porque realmente, sobre todo cuando lo que está más desbalanceado es Vata también, porque si no es muy fácil abrumarse y soltar el proceso. Claro. Para Ayurveda es importante arrancar con algo puntual y sostenerlo. Cuando uno no tiene por qué llenarse de todas las rutinas ayurvédicas en el lapso ni de una semana ni de un mes. Es empezar por algo y poderlo sostener. ¿Qué es lo que Claro. pasa cuando uno lo sostiene, lo sostiene, lo sostiene? Que cuando uno por algún motivo, ya sea porque, bueno, tal, lo voy a dejar porque igual estoy bien, o bueno, me fui de viaje, o algo cambió en mi rutina, entonces lo suelto. Lo más seguro es que si eso realmente generó en nosotros un efecto positivo, puedo estar más o menos un tiempo sin realizar esa rutina o eso que me hace bien, pero voy a volver, voy a volver. Entonces, Claro. Al centro, eso es es como yo donde llamo. uno ya sabe que uno lo puede, o sea, es importante eso, una vez que uno incorpora algo, como el testimonio de tu amiga, una vez que incorporas algo que sabes que te hace bien, no lo vas a dejar. Bueno, puede haber un patrón de mucha autodestructividad también, que eso también se puede trabajar desde esta mirada, pero lo habitual es eso, es que uno realmente eh, transite hacia solidificar eso, consolidarlo en la vida de uno y después poder seguir a más pasos, ¿no?
Y claro, bueno, el recorrido es el que uno decida, ¿no? Porque aparte, lo que tiene esto es que es un camino de autoconocimiento, entonces uno se tiene que, en el recorrido, o sea, como terapeuta se acompaña, pero acá se trata del empoderamiento de la persona. Entonces yo me conozco, yo decido, yo tomo decisiones saludables y óptimas para mí, claro. comprendiendo, ¿no? Primero hay que pasar por todo un proceso de comprensión y aprendizaje, pero es por ahí. Claro, y después viene la práctica, que sí, que la práctica elijo yo cada día, y bueno, y también, y esta posibilidad de, bueno, sí, entro y salgo, ¿no? A veces entro y salgo, ¿no? De un hábito, pero el hábito se va construyendo tan fuerte que siempre volvés, yo le llamo a eso que tú traías ahora, volver al centro, ¿no? Como si yo puedo, no sé qué, me fui, no sé, estuve en otra cosa y ya me siento intoxicada, porque también eso, el cuerpo tiene una capacidad de memoria, que vos te transformás, ya empezás como en un cambio, lo sostenés durante un tiempo, cuando lo dejás 2 días es como que el cuerpo te dice, bueno, es como volvés por eso, yo creo, porque es como no hay marcha atrás, o sea, yo siento eso, siento que cuando te escuchás y empezás a darle al cuerpo lo que el cuerpo requiere, es como cuando querés volver al viejo hábito de, no sé, de algo que no, como, no sé, Ujú. no dormir, ponele, no dormir, que hay gente, yo he atendido personas que no, bueno, ¿y cuál es tu descanso? No, duermo poco, bueno, o sea, ¿no? Como, Y sabes que ahí, Jimena, es re interesante esto del tema del dormir, como de tantas otras rutinas, que la gente a veces naturaliza tanto una forma de vivir que a veces cree que no hay otra opción. Incluso cuando se les propone otra opción, si no la logran sostener, por ejemplo, en el caso del sueño es clave, ¿no? Una persona que se acuesta siempre tarde, por ejemplo. Si vos ujú, le planteás, mira, realmente hay un horario óptimo de sueño, que si vos no descansás en ese rato, por más que estés durmiendo la cantidad de horas que tendrías que dormir, pero esas horas no son en el rango de horario adecuado, no vas a descansar de la misma manera y tu cuerpo no va a regenerar ni revitalizarse como necesita. Entonces, ¿qué pasa? Ahí de repente alguien lo prueba un día, pero otro no, lo alterna. Bueno, eso la verdad es que no termina de hacernos comprender de forma profunda la capacidad, lo positivo que tiene eso en nosotros. ¿Qué claro, termina sucediendo? Ahí es donde uno tiene que sostener y ahí es donde uno tiene que apoyar el decir, bueno, si yo arranco, por ejemplo, a dormirme a las 10 de la noche, no es un día me duermo a las 10 de la noche, otro me duermo a las 11:30, otro me vuelvo a dormir a las 10:30. No, fíjate qué pasa si lo sostenés por una semana o por 3 semanas o por un mes diariamente. Te puedo asegurar que cuando pases ese periodo en el que al principio se generan un montón de resistencias, mentalmente así nos re resistimos y ponemos excusas y siempre hay algo, pero cuando uno logra sostener algo en el tiempo, ahí es cuando uno realmente puede percibir la diferencia y el cambio en positivo. Por claro. poner un ejemplo, esto que traes es re importante. Hay mucha gente que realmente no duerme, no duerme ni en buena calidad de horas ni en cantidad de horas. Y es fundamental porque, o sea, es una de las causas de la enfermedad también, ¿no? Es este ritmo acelerado que desvitaliza y es donde ahí está Bata en su máxima expresión, ¿sí? Claro, claro, es esto del aire, ¿no? Esto que traías de esto del aire, yo siempre digo el aire en la mente. Tengo una amiga, le digo, amiga, vos te vino el aire en la mente, porque es como, ¿no? Esto del pensamiento, todo el tiempo, no poder hacer tierra, no poder escuchar el cuerpo, no saber lo que mi cuerpo requiere, ¿no? Como esto del descanso, para mí es fundamental escuchar, ¿no? Pero a veces la persona no tiene el hábito de escuchar, bueno, me vino el sueño, me voy a dormir. O sea, se apagó todo, se terminó todo, yo voy a dormir. No, es como eso, ¿no? Sí, Esa y hay creación. un momento, es que en realidad también en el día hay un movimiento dógico. O sea, podríamos estar, ya te digo, o sea, no nos da para Claro, abordar sí. todo, pero por ejemplo, en el día también están los tres doyas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se pasa de ese horario donde uno tiene que empezar la bajada, uno ya se, por ejemplo, de las 6 de la tarde a las 10 de la noche es la hora de capa, es una hora donde todo se va como a la oscuridad, a bajar el ritmo, nos vamos como apagando de alguna manera, ¿sí? Todo como que empieza a decaer. Si nosotros después de las 10 de la noche seguimos,
viene un pico de energía, porque ahí empieza la hora de pita, que va de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, donde en realidad esa fuerza la tiene que usar para procesar todo a nivel interno, ¿no? Es la hora en donde, bueno, se trabaja toda la parte de hígado, bilis, o sea, todo tu organismo está como restaurándose y toda esa fuerza, ¿tá?, de transformación y de metabolización se usa, pero para restablecer el organismo. Si nosotros nos pasamos de esa hora, y bueno, y ahí nos activamos, entonces esa fuerza que tiene que ir hacia adentro queda de nuevo todavía en una esfera externa. Y bueno, y después de las 2 de la madrugada a las 6 de la mañana es la hora de bata. Por eso es una hora muy buena para meditar, es un momento donde todo lo sutil está mucho más despejado y fortalecido. Es como un buen momento para eso. ¿Sí? Tiene que ver con eso, con el movimiento de los doyas. Entonces, esto que vos decís es tal cual, porque termina sucediendo que si nos pasamos de cierto momento, nuestro organismo empieza a operar desde otro lugar porque las fuerzas internas están llevándonos para ahí. Entonces, Sí, lo interesante es que nos conocemos y ahí podemos elegir, podemos operar desde un lugar de conciencia, ¿no? claro. Y hacer mejores elecciones. Que no nos lo Por ejemplo, enseña acá, nadie, sobre todo no, en la vida occidental que tenemos, no no, tenemos no. estos conceptos. ¿Por qué? Porque también nos desfasamos mucho de la naturaleza. Entonces, o sea, para mí hay una frase que es fundamental, y es que si yo comprendo la naturaleza, comprendo mi esencia como ser humano. Es una frase no textual, pero dicha por Goethe, que es la base, o sea, de ahí es donde nosotros podemos comprendernos, y si nos comprendemos, tomamos las mejores elecciones porque somos naturaleza, ¿no? Sí. Sí, es que nosotros si podemos observar el día, por ejemplo, en mi caso yo tuve una experiencia hace muchos años ya, pero una experiencia de estar en una ceremonia, de estar sembrada debajo de un árbol y fue como muy revelador, porque fue como ver el día completo, en su ciclo completo, ¿no? Y eso como que a mí adentro me transformó, porque fue como, viste, ver el amanecer, ver cuando iba cayendo el mediodía, después la tarde, después el atardecer, después la noche, ¿no? Es como, fue una observación tan profunda que me atravesó. Y ahora cuando tú decías esto, me venía esto de que somos en relación a todo, ¿no? Esto de abrirnos también a eso, a esto de la naturaleza. Somos en relación a los cambios planetarios, somos en relación a las relaciones que tenemos también en nuestra órbita, relaciones con personas queridas, lo laboral. Es como esto, ¿no? Vernos también en un todo así, ¿no? Que somos en relación Sí. a todo, digamos. Claro, y ahí están los cinco sentidos operando, ¿no? Claro. Volvemos a eso, ¿no? Sí. Interactuamos a partir de, o sea, son nuestras antenas al mundo, y cómo metabolizamos, cómo digerimos a partir de esos cinco elementos es que nosotros logramos un estado de salud o un estado de desbalance. Tiene que ver justamente con eso. Y bueno, y yendo un poquito a esto que fue un poco la convocatoria tuya, Ujú. de la cual ya de paso digo que muchas gracias, porque la verdad que es mi primer live y es Bien, como que bien. era, Qué bueno. ¿cómo es esto? Pero bueno, re divertido, la verdad. Traer esto de, bueno, que cómo, o sea, digamos que la construcción, hay bloques de construcción de la personalidad, y para ello volvemos a los cinco elementos y los tres doyas. Ellos van a ser los que van a estar moldeándonos en cuanto a nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, van a estar permeados, ¿sí? Van a estar de alguna manera estructurados a partir de esta relación de los elementos y de los doyas. Entonces, cuando nosotros pensamos, así como a grandes rasgos, ¿no? El éter, como un elemento que es muy ligero, Ujú. es, eh, es realmente expansivo, es frío, ¿sí? Es muy claro, es seco también, tiene como esta cosa fluida, sutil, lisa, es amplia, ¿no? O sea, se pierde en ese lugar, y bueno, cuando el elemento éter está presente a nivel de la personalidad, son de esas personas muy soñadoras. Es la típica que le decís con la cabeza en las nubes, ¿no? Esa persona que no tiene arraigo, que es difícil que tenga intensidad, es muy difícil, normalmente tienen voces suaves, son personas como muy suaves, ¿sí? Porque también en el éter está esta cualidad, y de alguna manera también está esto de que
ellos siempre ven como infinitas posibilidades, ¿no? No es como, su mente no está ceñida ni restringida a algunas posibilidades. Son como, en esto de que son soñadores, tienen realmente un abordaje muy amplio, que para otros tipos de personalidades puede ser demasiado, porque les puede resultar como que falta contexto, que faltan pies en la tierra, ¿no? Que es como todo así, como expansivo, ¿no? Y con poco arraigo, que no todo el mundo puede sostener eso. Y ahí es donde hay una gran capacidad de crear y de expandir, ¿no? Es un aspecto muy terapéutico también, ¿no? O sea, es como a la hora de pensar en esta cualidad para un terapeuta, es como este elemento normalmente está bien desarrollado. Bueno, después está el aire. El aire también tiene muchas características que se conjugan con el éter y de hecho juntos conforman al Vata Dosha, y también es un elemento seco, ligero. Lo que tiene es que es muy móvil, entonces lo vamos a asociar con el pensamiento de la mente, ¿sí? Cuando hay aire, la mente no para, ¿no? Es No, como vale. esta cosa que vos comentabas hoy, ¿no? A su vez, cuando se da este tipo de configuración, el aire a qué nos lleva. Las personas son burbujeantes, son entusiastas, es como que tienen una capacidad creativa imponente y son es muy claro en el habla es bien rápida. Una persona con mucho aire habla muy rápido, ¿sí? Y mucho. O sea, como una cosa así que, ¿no? Bien burbujeante y con esa cosa que no para, ¿sí? Ahí es cuando hablamos del elemento aire en toda su fuerza. También tienen la capacidad de reaccionar mucho, o sea, como que van a ser muy reactivos, van a tender como a irritarse y todo los puede como, o sea, como hacer sobre reaccionar. Ahí también el elemento aire está marcando presencia, ya desde un lugar de desbalance también, ¿no? Después cuando pensamos en el fuego es esto que hablábamos, ¿no? Es la capacidad de discernir, es como que la información a nivel de la mente se ordena, se discierne y queda todo como con mucha claridad. Trae eso el elemento fuego. Lo que sí los lleva como son personas muy apasionadas, tienen objetivos claros, empiezan algo y tienen como que muy metódico y muy ordenado, algo que, o sea, persistentes en sus metas, en sus logros, son audaces, vivaces, ¿no? Tienen esta cosa así que los lleva hacia adelante, de alguna manera. Este, Se enfocan mucho, tienen como muy claros sus objetivos y hacia allá van. Es como la fuerza de la voluntad, ¿no? Y todo es como la capacidad de comprensión. Esto que hablábamos hoy del discernimiento, bueno, es eso, es la capacidad de comprender, una capacidad de comprender más profunda. ¿Qué pasa cuando esto está exacerbado? Bueno, ahí es donde viene la ira, el enojo, ¿no? Como que también se da mucho esta cosa de son intensos en el sentido de que es como que las cosas tienen que ser de esa manera y van para ahí y nada se puede interponer porque ya es como que si pierdo el control de que las cosas salgan como yo quiero que salga, ahí la intensidad se vuelve descomunal, ¿no? Entonces ahí vienen como esto más iracundo y la arrogancia que va muy de la mano de considerar que realmente tienen razón, o sea, las cosas son como ellos dicen, ¿no? Eso es una cualidad muy del fuego, ¿sí? Este, Después cuando hablamos del agua, bueno, ahí viene todo este lado más claramente de la emoción, ¿no? El típico de lágrimas fáciles, eso es cuando hay mucha agua, las lágrimas son fáciles y salen a flor de piel. El agua, por su lado, a su vez tiene una cualidad que es de que es fría, o sea, o sea, es fría y tampoco es móvil. O sea, el agua se mueve solo cuando hay algún otro elemento que la empuja, digamos, pero en sí es algo que es más bien estable, ¿no? Y que queda ahí, con una cualidad suave, y eso es lo que tiene que ver con esto de que son más bien nos acerca a esta cualidad de lo amable, de lo cariñoso, ¿no? Lo empático,
tienen como esta cosa del amor y de la compasión, están muy asociadas con el elemento agua, y son esas personas gentiles que todo el mundo como que las quiere mucho, son personas que se vinculan a nivel del corazón de forma muy profunda, ¿no? Generan vínculos profundos a lo largo del tiempo. Lo que sí, a su vez, como a nivel de la mente, tiene esta cualidad de la cohesión, ¿no? Pueden unir, y esa unión puede estar desde un lugar de equilibrio, ¿no? Como esto que une, que cobija, que contiene, pero también nos puede llevar desde un lugar más de desbalance. Esa cohesión se puede volver control. Es interesante porque hay distintas formas de control. Estaba ese control del fuego, donde en realidad es como con tanta intensidad controla desde la voluntad y que todos hagan lo que para él es importante hacer. Y este control del agua va más como un lugar de apego y a que las cosas no dejen de ser como estaban siendo. Entonces controla desde un lugar de cobijo, de amabilidad, ¿no? A veces va desde la amabilidad, a veces va desde el apego. Ahí es como que empiezan todas estas supongo que te estoy contando esto y a vos se te deben de venir un montón de imágenes, ¿no? Un montón. Claro, Me leíste clarito, era como un pim, 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 pim. Y yo iba claro, dando, sí, porque ahí te das cuenta cómo hay distintas estrategias que tienen que ver con el elemento, pero que nos llevan a distintos mecanismos de vincularnos, ¿no? Cuando estamos hablando en el caso del desbalance. Y esa tristeza pesada, esa tristeza de todavía estoy con aquello de que alguien me dejó o con esto que se perdió y que ya no está más. Eso también tiene que ver con el agua. Son personas muy fiables, ¿no? Y realmente son como dedicados. También esto está en esta cualidad acuática. Y cuando pensamos en el último elemento de los 5, que es la tierra, acá ya lo que viene es lo estable, lo sólido. ¿Sí? Son personas confiables, sumamente confiables y que están ahí, digamos, ¿no? Son leales. Lo que tiene es que como la tierra es un elemento muy estático, también es frío, ¿no? Y es denso, es muy difícil que cambien de opinión, que se muevan de lugar. Normalmente es como que las cosas quieren que sigan siendo de una determinada manera. O sea, es difícil que... algo Y sí, está esa rigidez, mm, ¿no? Entonces, es, es, es como que justamente cuando hay mucho de este elemento, a lo que hay que incitarlos a estas personas es como a librarse a la pérdida, al cambio de rutina, a lo azaroso, a la inspiración, porque eso no les va a ser dado de forma natural, ¿no? Es algo que tienen que conquistar. Son muy tranquilos a su vez, ¿no? Entonces no son de esas personas reactivas como veíamos hoy cuando había mucho aire. Esto de sobrereaccionar es todo lo contrario, porque justamente tienen esta polaridad, el aire y la tierra, ¿no? O sea, la tierra trae estabilidad, se sostiene y, no hay, claro. no hay nada que cambie. Incluso, o sea, las emociones no los cambian, ¿no? Es esta cosa como de que, estoy bien y siempre está todo bien, ¿no? Independientemente de los cambios, ¿sí? También los lleva a la terquedad, o sea, cambiar Claro. para ellos es un montón, ¿no? Este elemento cuando está exacerbado no nos permite poder tomar decisiones ante los cambios. Es como que sostenemos lo viejo, aunque no sea lo que nos sirve, por ejemplo, ¿no? Claro, Y un son apego. también van a tender como a un discurso más lento y más como que ya sabes lo que va a decir o directamente te quedas dormido, ¿no? Como que es un discurso muy apagado, muy tranquilo, ¿no? También en contraposición a cuando hablábamos del aire, que es una habla rápida y movediza que no para, ¿no? Son como, de nuevo, ahí tenemos las polaridades. Sí, qué Una interesante. vez que... Dale. No, no, decime, decime. No, 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 dale, dale. No, que yo cuando venías hablando venía haciendo como un tránsito, porque una vez yo hacía un tratamiento homeopático con una médica homeópata y, y ella una vez me sugirió tomar un condimento, que ahora no me acuerdo cómo que se llama, para pita, para apagar el fuego interno, me dijo un poco, como, ¿no? No, no me dijo que yo era pita en sí mismo, porque ella no es que haga ayurveda, o sea, sí se había formado en algo, pero no es que... pero ahora cuando vos hablabas de eso, yo iba recorriendo y digo, claro,
he cambiado, o sea, he integrado uno, he bajado uno, otros los he subido, como que ahora cuando venías hablando venía, o sea, registrando eso en mi cambio en la personalidad, ¿no? De cómo yo, por ejemplo, no sé, en otro momento sí era re así iracundo y prendía fuego y cómo, viste, cómo al nivel de la mente también bajaron todo ese nivel mental, de esa cantidad de aire, de millones de pensamientos por segundo. Así que sí, me pude como encontrar, no sé si alguien de por ahí, de que esté ahí en el chat, ¿quieren hacer alguna pregunta o algo? También, no sé, no, te hice un paréntesis, Carla, decime qué era lo que ibas a decir. No, sí, ahora te digo lo que te iba a decir, pero respecto a esto es interesante porque ahí cuando empezamos a ver cómo se conjugan los elementos y cómo en definitiva los doyas también pueden estar operando juntos, no es lo mismo cuando ese pita que vos decís, ¿no? Esa personalidad iracunda está funcionando o sea, con componentes más de aire, como puede ser como con una constitución o con un desbalance entre pita y bata, que si es con capa, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ese pita iracundo se combina con el aire, imagínate una fogata donde le das con el fuelle y mandás una bocanada de aire. Bueno, eso larga chispas para todos lados, ¿no? Entonces es como que ahí es un combo molotóvico que se vuelve como mucho más fuerte y puede quemar más lejos, digamos, ¿no? Y de repente, si se junta con ese aplomo de la tierra y del agua, realmente lo va a llevar a tener una mirada más tranquila, ¿no? Claro. Porque hay más contenedor, hay más estabilidad. Entonces el fuego va a tender como a poder estar más contenido y no se va a expresar de la misma manera. Entonces, cómo esté ese pita combinado es clave. Lo mismo con los otros doyas, ¿no? Pero es clave porque ahí es donde empezamos a ver esos componentes individuales de la personalidad. Y ahí es lo importante de conocernos, porque, o sea, sí, seguramente cuando vos decís, tenía como mucho fuego interno que había que apagar, que sí, puede ser, pero ahí volvemos a esto, ¿no? O sea, cómo esté conjugado es Claro, cómo voy a tener que trabajar con todos los elementos, porque claro, siempre los voy a estar contemplando a todos. Es importante eso, es claro, fundamental, para claro, no generar nuevos desbalances. claro, este trabajo, por ejemplo, yo venía trabajando fuerte, en ese tiempo que hice ese tratamiento, que fueron como 3 años, estuvo muy bueno, porque también era, ¿no? Con esto de meditación y o sea, me súper conocí, digamos, en ese tiempo, todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Con ese enojo, esa ira, eso que venía, y también que venía después de lo sistémico también, ¿no? Venía algo ancestral también, o sea, esto de que somos un todo y que hay que mirar, tenemos que mirarnos como un todo para poder sanar y comenzar a ordenar y poder también reconocer qué puedo hacer yo, esto que traías hoy al principio, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Con qué puedo colaborar? Y qué cosas, bueno, van a obrar a través mío también, de alguna forma, para ser vistas, para, bueno, salir a la luz. Este, ahí Eli dice, ¿cuándo es recomendable hacer una consulta? Y en realidad, siempre, ¿no? En el sentido de que conocernos desde esta mirada siempre nos va a permitir en el balance o en el desbalance tomar las mejores decisiones. O sea, aunque yo no me sienta que tengo un desbalance, pero me conozco, y bueno, eso me va a permitir a mí tomar las mejores decisiones en función de cómo los elementos operan en mi naturaleza. Porque es lo que hablábamos hoy, uno de repente dice, no, porque yo tengo una vida, yo me alimento súper bien, yo tengo re buenos hábitos. Y de repente entras a ver que, por poner un ejemplo, ¿no? La persona Ujú. vive comiendo ensaladas y tipo toda una alimentación como súper fresca y natural, ¿no? Y de repente vos ves que esa persona tiene un componente de bata tan grande que no va a ser realmente, por más que sean alimentos saludables, lo mejor estar consumiendo tanto alimento seco y frío que exacerba mucho más a ese componente bata. Entonces, en realidad, como que siempre esto nos permite apoyar en el proceso de conocernos y de tomar nuestra vida en nuestras propias manos, ¿no? De decidir por Claro. nosotros qué es lo que es mejor para nosotros. Claro, otras decisiones, Este, porque también desde el lugar del autoconocimiento podemos tomar otras decisiones.
Y si vamos a seguir por el mismo camino, bueno, ya al menos somos conscientes hacia dónde vamos y seguimos por el mismo camino también. Eso Sí, que hace la sobre conciencia. todo, sí, y me gustaría aclarar algo que, a ver, a mí por lo menos me pasa esto, ¿no? Me parece que estamos en una época con mucha información disponible Ujú, y hay muchas modas y ujú, bueno, y la dieta esta y la dieta otra y bueno, entonces ahí sí que me parece sumamente fundamental conocernos desde realmente desde cuál es nuestra naturaleza para después elegir, porque a algunos les puede venir muy bien una dieta cetogénica, por decir algo que está, no, creo que no puse el ejemplo más indicado porque la dieta cetogénica es bastante controversial, pero por ejemplo, hacer ayunos, sí, ¿sí? Hay tipos de constituciones y desbalances para los cuales un buen ayuno bien hecho puede estar bien, pero hay otras tantas personas para las cuales solo los va a desestabilizar más. A veces no nos damos cuenta en el momento, a veces a mediano o largo plazo, pero eso es real. Entonces, sí, es sí, importante poder conocernos para tomar nuestras elecciones porque, a ver, yo he recorrido, la realidad es que en temas de alimentación hace más de 20 años que he curioseado, que he estudiado, o sea, es como que ya cuando empecé desde muy chica, ya como que buscaba primero alimentación macrobiótica, ujú, alimentación energética, alimentación consciente, después fui hurgando por distintos lados y la realidad es que Ayurveda hasta ahora es la única que no se me cae, es como que tiene unas bases tan coherentes, ¿sí? Y tan sólidas en lo que por detrás trae, porque justamente tiene que ver con esta forma de mirar el mundo, que la realidad es que eh, lo principal que destaco es esto, todos somos diferentes, entonces no todo es bueno para todos, pero claro. siempre hay algo que es bueno para cada uno de nosotros. Y desde esta Ujú, mirada eso se aborda así. En una consulta ayurvédica uno realmente se conoce desde su naturaleza, desde su desbalance y puede transitar un camino hacia un lugar pleno y de armonía, ¿no? Que la realidad es esa, que si nosotros consumimos información mediática que está disponible claro. y tomamos nuestras elecciones solo porque nos resuena y nos parece interesante, no necesariamente vamos a ir por el mejor camino. De hecho, se dice, en Ayurveda se habla de que cuando uno está desde el balance, uno toma las elecciones que nos hacen bien y que nos sostienen el balance. Y cuando uno está desde el desbalance, uno elige lo que perpetúa y sostiene el desbalance. Entonces, Claro. no es fácil, ¿no? Es un desafío. Pero bueno, el trabajo siempre se encapa, ¿no? Uno va como Sí, sacando sí, de a capas de cebolla y es un proceso. Pero lo interesante para mí es el potencial que hay por detrás de conocernos y por ende tomar decisiones y no depositar en otros la responsabilidad de nuestra salud y de nuestro destino como sí, seres, ¿no? sin duda, estoy completamente de acuerdo. Bueno, ahí, bueno, Nati dice súper valioso y Jimé dice, bueno, re lindo vivo, me encantó. Así que, la verdad, hace ya una hora que estamos, Ay, yo no Carla, tengo ni idea ahora, bien. se fue volando, pero la verdad que es súper rico, me encantaría que nos volvamos a encontrar, que podamos volver a compartir otra parte de toda esta maravilla de la Ayurveda. La Dale. verdad que yo es como que la veo, o sea, te escucho y es como una integración de un montón de cosas que yo transito. Hace años también, hace como 20 años que también soy súper curiosa y siempre estoy investigando. De hecho, por eso es que ando, viste, como ahora estaba con Ayurveda y de repente, bueno, te encontré y la verdad que es súper rico, Carla, te re agradezco. Muchas gracias por ahí, por compartir todo tu aprendizaje también, porque estas cosas son un camino que nosotros transitamos y ahí me parece que está Sí, la coherencia. sí, primero es transitarlo una y compartir lo que es la experiencia, ¿no? No es desde un lugar de teoría, sino que es la propia vivencia. Eh, agradecerte yo porque tal, la verdad es que no, ya te digo, ni me imaginaba haciendo una experiencia así, pero la verdad que es súper divertido. Me encanta eso, poder llegar. Y de paso ya te comparto que este sábado comienza un taller que vamos a estar Mm, trabajando sobre las bases justamente de entender nuestra naturaleza de cuerpo y mente. Lo vamos a estar dando en conjunto con una colega mexicana, o sea que va a ser un taller online los primeros 3 sábados de mayo. Así que si alguien resuena con esto y tiene ganas de compartir con nosotras un poco más, bueno, está la info ahí en el perfil
de Nutriendo Transformación, así que nada, sería un placer que Bueno, se qué acerquen por ahí. precioso. Y súper abierta a próximas encuentros para seguir ahondando, porque sí, es muy vasto. Sí, me súper gusta, me encanta la idea de eso, de proponer, viste, tipo como hicimos este vivo, que fue desde las personalidades, y bueno, y se abrieron otro montón de cosas, bueno, ahí hacer así como ¿no? Podemos hacer por doya también, se me ocurre, como, ¿no? Tomar un doya y bueno, así que bueno, si tienen preguntas pueden enviarlas, cualquier cosa, el Instagram de Carla es nutriendo.transformación. Ahí pueden ver también este taller de tres sábados de mayo, dijiste, Carla. El 4, el 11 y el 18 de mayo en horario de la tarde de Uruguay, porque como bueno, tenemos una diferencia de 3 horas con México, Perfecto, es en la mañana en México y en la tarde en Uruguay. bárbaro. Sí, 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 sí. Está. Así que bueno, ahí pueden encontrar esa información. A mí me interesa, capaz que en una de esas nos vemos. Si no me coincide con otras cosas que tengo, me voy a fijar, me voy a Buenísimo. sumar a ese taller. Me gusta mucho, me gusta indagar, quiero indagar por acá. Así que bueno, Carla, muchas gracias. Este video va a quedar Bueno, subido. Gracias a todas las que gracias se a vos y a sumaron todos los que también. estuvieron. Mm. Así que bueno, gracias. Y a los que lo van a ver después, porque este video queda subido. Así que bueno, muchísimas gracias. Chao. Gracias, namaste.